Hola, les saluda Marian Puerto. Entre los más temidos y severos fenómenos meteorológicos se encuentran los ciclones tropicales. En su primera fase se les denomina depresión, luego pasan a tormenta y finalmente se convierten en huracán. En el Océano Atlántico, Caribe o el Pacífico, estos fenómenos naturales dejan a su paso muertes, pérdidas materiales y económicas. En su historia, Honduras ha recibido el impacto de varios huracanes y hasta la fecha Fifi y Mitch son los ciclones que más pérdidas ha dejado al país. Acompáñenos en la siguiente hora de escenarios para brindarle interesante información sobre estos hechos. Comenzamos. ¿Qué es un huracán? ¿Cómo se forma y se les categoriza? Conozcamos en el siguiente informe detalles científicos sobre este fenómeno meteorológico. Un huracán es un movimiento de masa de aire a gran velocidad que se origina en regiones tropicales. Tiene vientos en espiral alrededor de un núcleo llamado ojo. Básicamente es un conjunto de tormentas que giran en torno a un centro de baja presión causando vientos y lluvias. En el hemisferio norte, este giro es contrario al movimiento de las agujas del reloj, mientras que en el hemisferio sur, el movimiento es similar al de las agujas del reloj. Estos fenómenos pueden extender su duración por 2 semanas y tienen vientos que superan los 100 km por hora. El huracán comienza a formarse a partir de la humedad producida por la evaporación y el calor del agua. Cuando una masa de aire comienza a ascender en forma de espiral, el ojo del huracán se mantiene cálido provocando la condensación del agua. A sus costados giran bandas de tormentas. Pasado un tiempo, los huracanes comienzan a disiparse paulatinamente. Esto puede deberse a ciertas circunstancias. Una de ellas puede ser el hecho de internarse en tierra y perder contacto con el agua cálida que le proporciona sustento. Otra puede ser el permanecer por mucho tiempo en el océano quitando el calor del agua que le permite continuar. También es posible que sea deglutido por otras zonas de bajas presiones. Entrar en aguas frías es otra posibilidad. Existen varias escalas para clasificar los huracanes. La más famosa y utilizada es la escala Saffir-Simpson. La escala de huracanes Saffir-Simpson es una escala que define y clasifica los ciclones tropicales según la intensidad o velocidad del viento, desarrollada en 1969 por el ingeniero civil Herbert Saffir y el director de Centros Nacionales de Huracanes de Estados Unidos, Bob Simpson. La escala original fue desarrollada por Saffir mientras pertenecía a una comisión de las Naciones Unidas dedicada al estudio de las construcciones de bajo costo en áreas propensas a sufrir huracanes. Saffir inventó una escala de 5 niveles basada en la velocidad del viento que describía los posibles daños en edificios. A medida que un ciclón tropical se organiza, pasa por 2 categorías iniciales, antes de llegar a convertirse en huracán. La primera fase es la depresión tropical, un sistema organizado de nubes y tormentas eléctricas con una circulación cerrada y definida, con vientos hasta de 62 km por hora. La segunda fase es la tormenta tropical, un sistema organizado de fuertes tormentas eléctricas con vientos de 63 km por hora hasta 117 km por hora. Luego de esto se forman los huracanes con 5 categorías. La categoría 1, con vientos de 118 a 153 km por hora. La categoría 2, de 154 a 177 km por hora. La categoría 3, de 178 a 209 km por hora. La categoría 4, de 210 a 250 km por hora. Y la categoría 5, con vientos de más de 250 km por hora y olas entre 4 y 5.94 metros de lo normal. En el recuento de los huracanes más fuertes y destructivos conocidos, ubicamos al gran huracán de 1780, del 10 al 16 de octubre de ese año. Esto fue en el Atlántico, azotó a las islas Martinica, San Eustaquio y Barbados. Dejó a su paso 25.000 muertos. Hasta la fecha se considera que el más intenso en vientos fue el huracán Vilma, del 15 al 25 de octubre del 2005, con 320 km por hora sostenidos, y el huracán Mitch, ambos categoría 5. El huracán Mitch dejó 10.000 muertos en Centroamérica. En 1974, el huracán Fifi azotó al país, causando miles de fallecidos, desaparecidos y severos daños a la infraestructura productiva y habitacional del país.
Gran parte de la población se quedó sin el sustento diario. En ciudades como Choloma y La Lima, hubo tantos muertos en la zona que tuvieron que cremar al instante sus cuerpos. La historia de los huracanes en Honduras data desde 1870. El huracán número 11 azotó el país del 30 de octubre al 3 de noviembre. Para ese entonces, estos fenómenos naturales aún no recibían nombre. El 14 de septiembre de 1974, una onda tropical comienza a formarse en la zona nororiental del Mar Caribe. 2 días más tarde se intensifica a tormenta tropical, llamándola Fifi. Al moverse hacia el oeste, absorbió aún más aire y humedad. El 17 de septiembre se convirtió en huracán, formado por negras nubes que se movían hacia Honduras. El 18 de septiembre de 1974, el huracán Fifi descargó su furia sobre nuestro país. Devastó extensas zonas del territorio y ocasionó la muerte de miles de personas, especialmente en la comunidad de Choloma, zona norte del país. Estaba chavalito y nos refugiamos en la casa aquí en el barrio Cabañas, que ahí no tocó absolutamente nada el huracán. Pero los estragos que hizo sí se dieron los efectos, porque en la escuela Presentación Centeno, en las demás escuelas, se llevaban víveres, uno andaba recogiendo en el barrio todo lo que pudiera ser útil para los damnificados. El huracán causó estragos de colosal magnitud. Como resultado, las zonas más afectadas fueron donde se concentraban las actividades económicas, modernas y dinámicas del país en aquel entonces. El área geográfica dañada representó casi la tercera parte del territorio nacional. Las tierras afectadas habían sido la fuente de riqueza más importante de Honduras, al generar el 57% del ingreso agrícola total del país. La población de los municipios afectados sobrepasó el 500.000. Las pérdidas de vidas humanas se estiman entre las 6.000 y 8.000 personas. Los grupos de rescate seguían encontrando cadáveres bajo escombros y en las áreas afectadas aún 14 días después del desastre. José Herrera nos habla sobre la situación que sucedió en Choloma, con los cadáveres que no contaban con un lugar para ser sepultados. Por eso se le llama la ciudad mártir de Choloma, porque fue donde hubo más muertos. Y una de las experiencies, fíjate, que yo me recuerdo cuando llegaron los de la Cruz Roja y los miembros del benemérito cuerpo de bomberos, ¿verdad? A ver los cadáveres, que los recogieron en un solo lugar y después los incineraron. Con cuchillos les abrían así, de la parte del cuerpo, y después les rociaron gasolina y se podía ver cómo ellos se paraban, como tratándose de incorporar. Eso es parte de los nervios, de acuerdo a lo que explicaron, ¿verdad? Una situación bien difícil para uno, porque no está acostumbrado a ver este tipo de situaciones, ¿verdad? En el departamento de Cortés, se estima que 35 empresas experimentaron daños por 5.6 millones de dólares. Aproximadamente 38 millones se perdieron en transporte carretero y ferroviario, puertos, aeropuertos, electrificación, telecomunicaciones, acueductos y alcantarillados, vías urbanas y otros servicios. Se estima que cerca de 154 millones fue el valor total de las pérdidas en todos los sectores que afectó el huracán Fifi. En el Caribe inició como una pequeña depresión, luego se formó en tormenta tropical, para convertirse posteriormente en el peor huracán del siglo XX. Mitch dejó en evidencia la carestía de apoyo gubernamental para un programa de contingencias con la logística de equipo y personas preparada ante un fenómeno de grandes dimensiones. En 1998, un nuevo huracán se ensaña con Honduras. Se formó en el oeste del Mar Caribe el 22 de octubre. Calificado como uno de los ciclones más poderosos de la era moderna, alcanzó rápidamente la categoría 5, el nivel más alto en la escala de huracanes de Saffir-Simpson. El huracán Mitch fue el segundo huracán mortífero que pasó por nuestro país desde que se iniciaron los nombramientos oficiales en 1950. El primero fue el Fifi. El 26 de octubre de 1998, el Mitch se presentó en el noreste de Honduras. El ojo del huracán recorrió lentamente la costa atlántica,
desplazándose entre las islas de la bahía, donde permaneció estacionario en las inmediaciones de Guanaja. Se manifestó con vientos destructivos, saturó los suelos, el caudal de los ríos aumentó hasta inundar todas las zonas bajas del territorio hondureño. Los departamentos de Colón, Atlántida y Cortés fueron víctimas de esta catástrofe natural. Decenas de ciudadanos quedaron aislados por la caída de puentes, destrucción de carreteras y caminos. Se suspendió el suministro de electricidad y de agua en casi todas las comunidades de Gracias a Dios, Colón, Yoro y Atlántida. En la zona noroccidental, La Lima fue uno de los municipios más afectados por este fenómeno. Doña Reina Borjas reside en la colonia La Paz y nos cuenta lo que vivió. No me lo van a creer, me tocó cargar a mis dos pequeños en un barril, de esos barriles negros grandes que se cortan por la mitad, y ahí los metí. Y mi hija de 11 años la traía agarrada de aquí y traíamos el barril por toda la carretera de Lima Nueva. Inclusive los bomberos hasta me quedaron viendo y todo el mundo asustado porque yo queriendo salvar mis hijos, pues. El Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales quedó sumergido por el lodo. Los equipos de radionavegación que habían sido cambiados recientemente quedaron destruidos. El daño en vivienda, infraestructura de caminos, calles, drenajes y servicios básicos dejó pérdidas millonarias. En los departamentos de Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Colón, se reportó la cifra de 365.240 personas damnificadas, 3.590 perdieron la vida y 5.992 desaparecidas. Los puentes se dañaron en estas regiones, un total de 29 fueron destruidos. El sistema sanitario colapsó, el 20% de la población menor de 15 años sufrió diarrea, resurgió el cólera y aparece una enfermedad poco común, la leptospirosis. Miriam Valle perdió su negocio en esta prueba de la naturaleza. Se unió el agua y empezó a subir y a subir y a subir, y donde yo vivía, que no es aquí, no que en otra casa que estaba alquilando, llegó a ras de la ventana, todo el mundo yéndose y yo con miedo. Yo tenía a mi hija pequeña, pero con miedo de que yo tenía mi negocio, con miedo de todo, de los ladrones, de perder todo, porque veníamos, digamos, empezando mi negocio. Y, ¿qué le digo? Fue horrible. Miriam asegura que gracias a la construcción del Canal Maya, las inundaciones en La Lima se han detenido. El 30 de octubre, el Mitch cambió su rumbo para dirigirse inesperadamente al sur. Ese mismo día se convirtió en tormenta tropical. Su trayectoria era imprevisible. Se desplazó un solo día por los departamentos de Colón, Olancho, Yoro y Francisco Morazán, cuando todo hacía suponer que se alejaba definitivamente del territorio hondureño. Regresó más potente, recorrió de nuevo la capital del país. Durante ese tiempo, Mitch desató lluvias torrenciales que excedieron de 600 milímetros en 5 días consecutivos, causó el desborde generalizado de los ríos y provocó graves inundaciones en los 18 departamentos del país. Pausa comercial. Al retorno conoceremos sobre la posición de sectores representativos de la sociedad ante la vulnerabilidad del Valle de Sula.